En el nombre del Señor Jesucristo. Y Segunda de Reyes, capítulo 1. Amén, gloria a Dios, que Dios me le bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado y que nos podemos gozar en su presencia a través de este hermoso programa. Damos gracias al Señor porque le sigue dando la fortaleza, hermana, para seguir adelante y poder seguir glorificando el nombre del Señor. Amén. Y dice su palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Acosaías, dice, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajero y les dijo, id y consultad a Baal-Zebulun, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, dice, diciendo, levántate y sube a encontrarle con los mensajeros. El rey de Samaria les dijo, no hay Dios en Israel que vayas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar Baal-Zebub, dice Dios de Ecrón, por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía, dice, sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, ese es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, dice él, cual subió a donde él estaba, y he aquí en él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y le dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Dice, volvió al rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Él le respondió Elías y le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate, dice, con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende
desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel por consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocasías, dice, no tenía hijo. Los demás hechos de Ocasías no estaban escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Amén. Gloria a Dios. Podemos mirar aquí en la palabra del Señor, amén, que ellos mandaron a consultar, amén, y al mandar a consultar, Dios pues mandó a su ángel, ¿no? Para que ellos pudieran mandar la respuesta. Y aquí podemos aprender una parte, que el Señor no quiere y no comparte su gloria con nadie, y a través de ello Dios no le pudo sanar, amén, y él muere a través de ello. Amén, hermana, que Dios me le bendiga. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Continuamos con el capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor, hermano Ramón Alfredo, capítulo 2. Yo pensé que era el 4 que me tocaba, me decía. Bueno, tranquilo, pastor. Bueno, dice la Escritura, Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le volvió a tomar. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí,
hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no envíes. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad entonces. Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Bueno, hay puntos aquí muy importantes. Hay bastantes puntos. Es el apego de Eliseo a Elías. Recuerden que Eliseo era un próspero hacendado y él quemó sus arados. Eso es que incondicionalmente él dejó todo por seguir a Elías. Y lo otro aquí es la responsabilidad que iba a recibir Eliseo, porque estaba recibiendo Eliseo, de suceder a Elías en cuanto al ministerio profético. Eliseo sabía que su responsabilidad era mayor. Muchos han dicho que él pidió la doble porción la doble unción, dicen algunos. Pero aquí lo que está diciendo es que le dé la doble porción de su espíritu. Y una doble porción del espíritu de Elías cayera sobre él. O sea, de la dignidad de Elías y todavía un poco más. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de Eliseo era mayor. Sus retos iban a ser mayores. Sus compromisos, sus desafíos. Cada generación que nos sucede a nosotros, sus retos son mayores. Así que tenemos que dejarlas bien preparadas, bien fortalecidas, porque si no se va a perder lo que ya se ha logrado. En este caso, Eliseo quiere ir más allá de lo que fue Elías. Luego también todos los milagros que empiezan a desbordarse del ministerio de Eliseo. Fue algo casi inmediato. Y algunos siempre han creído, como creían estos profetas, que fueron a buscar a Elías, ¿verdad? Que en algún lugar está escondido Elías, uno de los que no ha visto la muerte todavía, ¿verdad? Y que algunos piensan que es uno de los testigos que vendrán en el tiempo final. Así que interesante este personaje que de súbito irrumpe en el panorama bíblico, ¿verdad? Y de súbito también desaparece del panorama bíblico como Elías. Es un personaje que hay que estudiar bastante porque así como aparece, desaparece, ¿verdad? Algo muy raro, no tiene genealogía, no habla de que tenga familia, ni esposa, ni hijos, y apareció y luego desapareció y es una incógnita completa la vida de Elías. Es muy interesante la vida de Elías y por lo demás el poder que despliega Eliseo, ¿verdad? Esa bendición y esa unción profética que tiene Eliseo, que hace cosas grandes para el pueblo
Un detallito más. Jericó era una ciudad que fue asentada sobre maldición, fue radicada sobre maldición. Y esa maldición hasta los días de tierra, el valle era bueno, pero la tierra era muy estéril y las aguas eran muy malas. Hasta que Eliseo en su ministerio trajo sanidad sobre Jericó y pudo fluir bendición en Jericó. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Continuamos el capítulo 3 y 4. Nuestra hermana Claudia, desde Chiapas, gloria al Señor Jesucristo. El capítulo 3, el capítulo 4. Gloria al Señor. Adelante, mis hermanas. Dios me las bendiga. Hermana Claudia y su preciosa hija en esta hermosa mañana en la lectura de la palabra. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con 2 de Reyes 3. En nombre del Señor. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín.
Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos lo rodearon y las destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. La poca explicación que podríamos dar, aunque hay tantas enseñanzas en los libros de los reyes, gloria al Señor. Vemos aquí cómo Eliseo ya presidió a Elías Tisbita, y vemos aquí también que Eliseo se turbó de cómo Josafat vio a Josafat con Joram, hijo de Acab, un rey que había sido tan malo, gloria a Dios, y pues ya lo precedía, pero de una u otra forma habían hecho parentela entre ellos, casándose su hija y su hijo. Y aquí podemos ver que el profeta Eliseo, por respeto a Josafat, por respeto a la investidura que tenía Josafat, rey de Judá, él la agarró y dijo, por respeto a él, yo voy a hacer lo que Dios me mande. Y él estaba pidiendo la victoria. Eso quiere decir, hermanos, que hay veces que nosotros decimos, como gente inconversa o gente que no conoce bien a Dios, tiene tales victorias, porque a veces saben pedir correctamente o van al lugar correcto. Y la Biblia dice en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. Y entonces así la gente tiene victoria, porque el Señor Jesús jamás va a dejar su nombre avergonzado. Jamás, cuando usted es un verdadero varón, hombre de Dios, mujer de Dios, Dios va a usar su vida, como decía hace un momento, estaba escuchando al pastor que decía que los talentos no son para nosotros exaltarnos, es muy cierto, los talentos son para usarlos, y aquí vemos que Eliseo está usando, gloria al Señor, la doble porción que recibió de Elías, ¿sí? Y el pueblo de Israel obtuvo victoria con los moabitas por medio de un siervo que dio instrucciones a un rey que, aunque siendo malo, lo llevó a la victoria. Esto quiere decir, como dice el dicho por acá en México, que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Amén. Pero si nosotros vamos en el lugar equivocado a buscar en el consejo equivocado, pues no vamos a tener el éxito, mucho menos de parte del Señor Jesucristo. Aleluya. Continuamos con el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem,
y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva la luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba al varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿te di yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno se te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus labios sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella,
él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Y entonces dijo, traed harina, y él la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén, aleluya, gloria al Señor. Aquí podemos ver, gloria a Dios, tantas enseñanzas en estos capítulos tan hermosos de la palabra del Señor. Y vemos a una viuda y ya otra vez al lugar correcto, que es al varón de Dios, y ella le dice pues que su esposo ha muerto. Y entonces Eliseo se pone a pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer por ella? Y ella era mujeres pues de los profetas, sus hijos eran hijos de profetas, gloria al Señor. Entonces él agarró y dice, pues ¿sabes qué? Ve a traer vasijas, ve a tomar prestadas vasijas y las vas a llenar y vas a empezar a llenarlas de aceite. ¿Qué tienes en casa? Aceite. Y ella las empieza a llenar y de tal modo de que todas las vasijas que prestaron se llenaron. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? En primer lugar, nosotros como mujeres no debemos dejar que nuestros hijos, el enemigo los lleve, sino que todos los días debemos estar orando y debemos de tener aceite. El aceite es el tipo de Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras almas, para poder nosotros poder vencer toda cosa que venga a nuestra vida de parte de la oposición. En aquel tiempo se acostumbraba, si tenían deudas, eran esclavos, eran siervos, esclavo casi es sinónimo de siervo o es sinónimo de siervo. En aquellos días iban a tomar a sus hijos para cobrarse la deuda que tenía su marido. Ella desesperada va, pero hace y cree lo que el profeta Eliseo le dice. Y vemos ahí una vez más al profeta Eliseo teniendo la doble porción de espíritu de los milagros que había hecho Elías. Y vemos cómo empieza a llenar con ella conjuntamente con sus hijos. Quiere decir que usted puede orar con sus hijos en casa, puede llamar a sus hijos en casa y empezar a llenar esas vasijas para que sus hijos no sean llevados por el enemigo. Amén. Para que sus hijos sean rescatados. Y así fue como ella logró rescatar a sus hijos llenando esas vasijas de aceite. Así nosotros también podemos rescatar a nuestros hijos orando, clamando al Señor Jesús e yendo, como de nuevo les digo, con el varón de Dios correcto, con el varón que Dios ha puesto en su vida. Gloria al Señor Jesús. También vemos la historia de una mujer que igualmente no menciona su nombre, igual que la viuda, que era de los profetas, y es la Sunamita. La Sunamita era una mujer que se dio cuenta al ver pasar siempre a Eliseo, aleluya, y ella se dio cuenta que era un varón de Dios, un siervo de Dios, aleluya. Y ella pidió a su marido, gloria al Señor, que pusieran un aposento para Eliseo, y tampoco menciona su nombre, gloria al Señor, pero ella estaba muy solícita, ella estaba muy, tenía mucha amabilidad,
con el profeta Eliseo, gloria al Señor. Y se dio cuenta de todo esto Eliseo, y él preguntó a ella por medio de Giesi, su criado, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te hace falta? Yo puedo hablar al general, al rey por ti, o al general del ejército. Son palabras tremendas, no cualquier mujer tiene ese privilegio. Imagínense que vinieran a mi casa o a su casa como mujer y le dicen, ¿sabe qué, hermana Denise? Va a venir el presidente, gloria al Señor, de allá de Canadá, a hablar con usted, gloria al Señor Jesús. ¿Qué es lo que le quiere pedir? ¡Wow! Nosotros nos quedaríamos así, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué quieres que yo pida al general del ejército por ti? Llegara de repente y alguien me dijera, ¿sabes qué? Es que Claudia, ¿qué quieres que yo pida al general del ejército de esta nación por ti? Son cosas que a veces leemos muy rápido, pero son tremendas, poderosas, porque lo que todo ella hizo de corazón, de una u otra forma, el profeta se lo quería compensar. Pero ella era una mujer que me llama la atención, como dice Proverbios 31:26, que la mujer sabia abre su boca con sabiduría, y que la ley y la clemencia están en su lengua. Y ella era una mujer que no dijo, ¿sabes qué? Yo quiero esto del rey, porque tú te llevas bien con Joram, aunque te fue hijo de Acab. Yo quiero esto del general, yo quiero que él me cuide, yo quiero esto del rey. Pudo haber pedido tierras, pudo haber pedido todo. Ella no dijo absolutamente nada. Ella dijo, yo habito en paz en medio de mi pueblo. O sea, estoy bien con todo lo que tengo. Pero la Biblia dice algo muy importante también: deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Tal vez en su interior ella anhelaba y quería un hijo. Y de esto se dio cuenta Giesi, el criado de Eliseo, y le dijo, ¿sabes qué? Su marido ya es grande de edad y no tiene hijo. Entonces dijo ella, llámamela, y le dice, dentro de tal tiempo, de un año, tú vas a tener un hijo. Y ella dijo, no se burle, o sea, ella no estaba creyendo en eso, ¿sí? Tal vez creyó que podía hablar con el general, tal vez creyó que podía hablar con el rey, pero no creyó que podía ver su milagro hecho realidad con un niño. Y le da el niño al Señor, pero crece, y en la época de la siega al niño le viene un dolor de cabeza, cae, y vemos otra vez esta mujer, como cuando a veces a mí me ha tocado enseñar sobre ella, de que siempre en su boca de ella está la vía con mucha sabiduría. Ella no fue haciendo un gran escándalo con su marido, ella no la vemos que fue turbada, tal vez iba turbada, pero muy por dentro. Entonces, nada más le dice, ¿sabes qué? Pasen al altar una asna y vamos a ir a buscar al profeta. O sea, ella sabía que por medio del varón de Dios iba a obtener otra vez un milagro. Si Dios le había dado a ese niño, tenía que tener una respuesta del por qué su milagro se había ido. A veces sentimos que los milagros se nos van de las manos, que los milagros ya no los tenemos, que nos han arrebatado. Pero vemos que ella va y Dios le revela a Eliseo a la entrada. Ella viene turbada, manda a Giesi, no sucede nada con el báculo, porque Dios no quería hacer el milagro por mano de Giesi, sino que tuvo que ir el mismo profeta Eliseo, tuvo que ponerse, y vemos otra vez la doble porción de Elías, que Elías también había hecho por medio de Dios resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, gloria al Señor, y vemos el milagro de otra vez de un resucitado, y se pone encima del niño, el niño estornuda 7 veces, abre sus ojos y llama a Eliseo al criado para decirle exactamente, ¿sabes qué? Llama a la tsunamita, y él la llamó y él le dijo, ¿sabes qué? Aquí está tu milagro, aquí está tu hijo. Así es que, hermana, si me está escuchando esta mañana, o hermano, a veces hay milagros que Dios nos da y parece que se nos fueron, parece que se nos esfumaron, parece que no fueron realidad. Pero ¿sabes qué? Tienes que volver a orar, tienes que ir al varón de Dios, tienes que ir a encomendarte al Dios único, verdadero, y Dios te va a regresar tu milagro del Señor. Y Dios es bueno. También vemos otro milagro grande que, bueno,
La exegética puede ser muy grande, hermana Denise, hermanos que nos están escuchando, pero por el tiempo, la brevedad, estoy tratando de extraer lo más esencial de estos capítulos tan hermosos. Dice que, volviendo Eliseo a Gilgal, habitó en medio de los hijos de los profetas, y los profetas hacen un potaje, hacen una olla, gloria a Dios, y salen al campo a recoger. La Biblia dice que es como el reino de Dios, lo compara con una siega, con una siembra y con una siega. Y a veces nosotros también tenemos que saber qué metemos en esa siega, porque la Biblia dice, no os engañéis, el Señor no puede ser burlado. Amén, porque todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. Entonces, aún siendo profeta, eso nos da mucha enseñanza a nosotros, que aún siendo hijos de Dios, aún conociendo el nombre de Jesús, aún siendo llenos del Espíritu Santo, nos podemos equivocar si nosotros no pedimos dirección en lo que vamos a hacer o lo que vamos a dirigir nuestros pasos. Y entonces ven hace la olla de comida, pero entre eso metió algo que tenía veneno. Y corren otra vez a Eliseo. Hay que saber a qué persona corremos, a pedir un consejo o corremos a pedir que nos ayude para que Dios pueda hacer el milagro. Hay que tener el discernimiento. Y los profetas fueron al varón de Dios en ese tiempo, pues ustedes saben, Eliseo era llamado hasta como padre por parte de los reyes, y va y le dice, no se preocupe, todo está bien, ¿sí? Aquí no va a pasar nada. Él esparce un poco de harina en la olla y ya no hubo más mal en la gente, gloria al Señor. También dice que vino un hombre, gloria al Señor, y aquí vemos el primer milagro de la multiplicación en comida, lo cual únicamente lo podía hacer Dios, porque la Biblia dice, aleluya, que Dios había dicho, dice, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán, ¿sí? Porque le dijeron, da a la gente que coma. Y no sé si nosotros podemos recordar en este momento cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vosotros denle de comer. No dejen que esa gente se vaya. Yo creo que este hombre pasó por su mente lo mismo que los discípulos y pasaría lo mismo con nosotros, porque nos dice Dios, denle ustedes de comer, pero ¿cómo? Si nada más tenemos 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, ¿qué vamos a hacer eso con toda esta gente? Y entonces, confiando en el Señor, agarra y le dice a su sirviente, Eliseo, denle porque así ha dicho el Señor, va a sobrar todavía. Y recordemos que cuando en la multiplicación y se sucedió en las manos del Señor Jesucristo con aquellos 2 pesitos y 5 panes, se multiplicó para más de 5,000 almas, gloria al Señor Jesús, y Él, como era Dios manifestado en carne, sobró. Recordemos que sobraron 12 cestas, y el Señor se lo recalcó a los discípulos. Y aquí mismo está. Por eso creemos que es el mismo Dios verdadero, por eso creemos que es el mismo yo soy del Antiguo Testamento, el mismo que sigue haciendo los milagros. Por eso Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y saben qué pasó? Dice, los puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor, hermanos, hermana Denise, fue que se hizo esa multiplicación tan hermosa y maravillosa. También así puede suceder en nuestra casa. Tengamos mucha fe en el Señor. Dios me los bendiga a todos grandemente. Aleluya. Gracias, mi amada hermana. Dios me la bendiga. Gloria al Señor. Gracias a todos los participantes del día de hoy. Bendiciones, bendiciones para todos. Hemos podido gozarnos en la presencia